Un hombre sin hogar salvó a un bebé de un grupo de gitanos. Lo que hizo después convirtió al padre del niño en millonario. Pero antes de continuar, por favor escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Disfruta la historia. Iván movió con cuidado un montón de planos azules a la mesa contigua y fijó la vista en el nuevo boceto elaborado por el joven ingeniero Smirnov, quien acababa de entrar en su despacho de diseño. El dibujo estaba ejecutado con una habilidad excepcional. Cada línea, cada trazo, denotaba precisión absoluta, prometiendo el nacimiento de un dispositivo impecable. Sin embargo, dentro de esa perfección se ocultaba un enigma, una sombra elusiva de imperfección que desafiaba toda comprensión. Iván giró la hoja entre sus manos, cambiando los ángulos y entrecerrando los ojos, como si esperara que la interacción de la luz revelara el secreto. Pero fue en vano. Algo crucial, algo decisivo, faltaba. Petrovic, ¿cómo va el desarrollo? La voz de Sergei, su joven y ambicioso gerente, irrumpió en sus pensamientos como un trueno. Iván se giró, todavía sujetando el plano. Su rostro, surcado por arrugas, reflejaba un atisbo de reflexión. «Estoy trabajando en uno nuevo», respondió despacio, volteando la hoja, como si ese movimiento pudiera revelar la respuesta. Los bocetos terminados sobre la otra mesa estaban listos para producción, pero a este le faltaba algo. ¿Exactamente qué? No podía descifrarlo por más que lo intentara. Con una chispa de entusiasmo en los ojos, Sergei le dio una palmada en el hombro y barrió un montón de papeles de la mesa vecina, como si reclamara trofeos. «Lo vas a descubrir, Vania. Confío en ti», dijo con seguridad. «Tu mente es nuestro mayor activo. Con ella, primero dominaremos la región, luego el país, y pronto el mundo será nuestro. Estos planos son nuestro pasaporte al escenario internacional». Iván sonrió débilmente, aunque la amargura se filtraba en el gesto. Los planes audaces y apasionados de Sergei le recordaban a sí mismo 30 años atrás. En aquella época, él también creía en su fuerza, en la suerte y en la justicia de sus competidores. Pero la vida, como un maestro severo, reveló rápidamente la crueldad de las reglas. Su esposa, con su lengua afilada y mirada fría, se lo recordaba a menudo. «Iván», le dijo una vez, frunciendo los labios en una línea fina, «no tienes el valor para grandes actos». Avergonzado, él tragó en silencio esas palabras, sintiendo el peso de la cobardía reflejado en sus ojos. Iván dejó el plano a un lado con cuidado, decidido a retomarlo más tarde, cuando pudiera sumergirse en sus archivos científicos, ese invaluable tesoro de conocimiento acumulado durante décadas. Esos documentos polvorientos siempre le ayudaban a encontrar respuestas. La idea de no poder desentrañar el misterio de ese plano le quemaba por dentro como una deuda impaga. Algo impedía que el dispositivo fuera perfecto. ¿Pero qué? ¿Sigues aquí, Petrovic? Ya todos se han ido. La voz de un colega lo sacó de su ensimismamiento. Iván negó con la cabeza, sin querer mostrar su tormento interior. Su vida personal, una herida abierta, era evidente para quien lo mirara detenidamente. Su esposa Ana, con su voluntad de hierro y carácter imponente, gobernaba el hogar y a ambos con una autoridad que cualquier líder militar envidiaría. Iván no se resistía, ya se había acostumbrado. Su historia había comenzado mucho tiempo atrás, dentro de un instituto científico, donde él, joven y ambicioso jefe del Departamento de Nuevos Desarrollos, era una estrella en ascenso. Alto, de hombros anchos y mirada penetrante, atraía naturalmente la atención. Atención a todas las chicas, susurraban sobre él, su intelecto, su carisma y su extraordinario departamento, que parecía una ventana al futuro. Sin embargo, Iván solo veía a un asistente de laboratorio, cuyos errores corregía con paciencia y cuyos tropiezos protegía de sus superiores. Ella era su enigma, su desafío. Ana, en cambio, mantenía distancia. No se apresuraba a corresponder a su cortejo, poniendo a prueba si él realmente era digno de ella. Soñaba con un hombre auténtico, capaz de satisfacer sus caprichos, desde ramos que crecieran cada mañana hasta hazañas dignas de leyendas. Cegado por sus encantos, Iván ignoraba las risas burlonas de sus colegas ante su persistencia. Para él, Ana se había convertido en un proyecto que estaba decidido a perfeccionar, sin importar el costo. Como una estratega, ella le permitía acercarse justo lo suficiente para mantenerlo en vilo. Cada capricho y deseo suyo lo cumplía con un celo que rozaba la obsesión. Ana conocía su poder y lo manejaba con destreza, transformando a Iván en un caballero dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Sin embargo, bajo este juego se escondía una pregunta que ella misma se hacía: ¿se convertiría él en el hombre capaz de cumplir sus sueños, o su estrella brillante y prometedora se apagaría bajo el peso de sus expectativas? «Creo que estás desperdiciando tu talento en el instituto», le dijo una vez, cuando su relación había evolucionado de coqueteo romántico a algo serio. «Entonces, ¿por qué disfruto mi trabajo? ¿Y por qué veo mi crecimiento?», intentó objetar Iván, acariciando suavemente a su amada.
Tienes la oportunidad de ser aún más exitoso. Pero, ¿dónde vas a encontrar esa oportunidad para aprovecharla? Bromeó ella, riendo, llevando a Iván, ahora finalmente junto a su amor, al borde de la locura. Esa oportunidad puedes crearla tú mismo. Puedes iniciar tu propio negocio, fabricar, liderar a otros, ganar mucho más de lo que ganas ahora. Iván escuchó y pensó que tal vez realmente era momento de probar suerte como científico independiente, alguien que pudiera crear su propio proyecto y cosechar no solo satisfacción sino también ingresos adicionales. Además, no habría las limitaciones impuestas por el instituto. Las oportunidades para dejar volar la imaginación y experimentar serían infinitamente mayores. Y las palabras que pronunció inmediatamente después lo convencieron aún más de que era hora de dejar la seguridad del trabajo contratado y lanzarse por su cuenta. Si puedes desarrollarte de forma independiente, ganar dinero. Y si continúas realizando tu potencial, veré aún más al hombre real en ti, el hombre con quien definitivamente aceptaría casarme. Esta declaración impactó a Iván como un rayo en cielo despejado, llevándolo a replantearse toda su vida. Lo que siguió fue su renuncia al instituto y un largo y arduo proceso para fundar su propio laboratorio de investigación, un emprendimiento que le consumió inmenso tiempo y energía. Sin embargo, contra todo pronóstico, tuvo éxito y, con gran dificultad, estableció su empresa, que solo comenzó a generar algunos ingresos después de 2 años. Durante todo ese tiempo, Ana permaneció a su lado, observando de cerca los esfuerzos y resultados de Iván, analizando cada acción y comparándola con sus propias expectativas. Pero, ¿podría este hombre soportar realmente el peso de una mujer tan compleja y extraordinaria como ella? Ya vivían juntos en su apartamento de 4 habitaciones. Iván estaba listo para casarse con la mujer que amaba más profundamente cada día. Sin embargo, Ana encontraba constantemente razones para retrasar la boda, hasta que finalmente quedó embarazada y no tuvo más opción que aceptar la situación. Nació su hija Liza, a quien Iván adoraba casi con reverencia. Sin embargo, pronto llegaron tiempos difíciles. Iván luchó incansablemente para sostener su empresa, pero la crisis económica y los cambios legislativos le asestaron un golpe fatal. Se quedó sin ingresos, la empresa fue declarada en bancarrota. Hasta el último momento ocultó esta devastadora verdad a su sensible esposa, reacio a cargarla con la dureza de la realidad financiera. Ella se había acostumbrado a vivir con lujo y criaba a su hija acorde a ese estilo de vida. La revelación del desempleo de Iván amenazó con destruir su matrimonio. Temiendo ese desenlace, ocultó la verdad todo el tiempo que pudo, aunque ella finalmente se enteró. Decir que Ana estaba disgustada sería un eufemismo. ¿Por qué me escondiste que estabas en bancarrota? ¿Por qué acumulaste deudas y problemas para luego arrojarme todo ese lastre como si fuera un montón de basura que llevas años acumulando? Gritó Ana. Iván permaneció sentado, con la cabeza baja, sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido un necio? ¿Que la verdad era evidente? Su silencio solo alimentaba la justa indignación de su esposa. Sin embargo, Iván había luchado con todas sus fuerzas. Peleó hasta el final, y fracasó. Desde ese momento, se convirtió en un paria en su propio hogar. Ana, acostumbrada a una vida de comodidades, se vio obligada a recortar gastos, incorporarse al mundo laboral y enviar a su hija, criada en un ambiente protegido, a una guardería. Lo hizo como si hiciera un sacrificio inmenso, culpando a Iván, el mismo hombre a quien ella había animado a emprender en un negocio propio en una etapa tan difícil para el país. Él guardaba silencio, como hipnotizado por el dominio de su esposa. Sin empleo, Iván se volvió poco más que un chivo expiatorio. Administraba el hogar y buscaba trabajo sin descanso, pero en medio de la crisis, y con una especialidad tan específica, encontrar empleo era una tarea titánica. Cada día, Ana lo reprochaba por su desempleo y por no cumplir con sus expectativas. Regresar a casa se había convertido para Iván en enfrentarse a una bruja que le lanzaba maldiciones terribles. Había llegado a temer a su propia esposa. Para entonces, su hija Liza, ya crecida, añadía más leña al fuego, reflejando la dureza de su madre. Con apenas 10 años, discutía con la sabiduría y el cinismo de una mujer de 30, endurecida por las adversidades de la vida. Iván, agotado por completo, tomó la dolorosa decisión de abandonar a su familia, incapaz de soportar más reproches e insultos. Entonces, ocurrió un milagro. Iván recibió una oferta de trabajo en una empresa especializada en el desarrollo de equipos industriales para la industria alimentaria. No era exactamente su antiguo campo, pero era algo que entendía razonablemente bien. Poseía una intuición excepcional, casi un don para transformar detalles insignificantes en máquinas y dispositivos valiosos que optimizaban la producción, reduciendo costos de mantenimiento y la necesidad de personal adicional varias veces. Esta habilidad única convirtió a Iván en un elemento imprescindible para la compañía de Sergio, el mismo que lo contrató tras una entrevista.
Cuando Ana se enteró, se calmó y dejó de comportarse tan mal, aunque de vez en cuando le recordaba los errores y fracasos del pasado. Poco después de que Iván se asentara en su nuevo puesto, Ana decidió tomar vacaciones, pues había quedado embarazada nuevamente. Iván se llenó de alegría como un niño al sostener a su recién nacido, a quien nombró en honor a su propio padre. Misha parecía llevar con orgullo el nombre de su padre, su hijo y su abuelo. Aunque Iván ya tenía 50 años, el nacimiento de su hijo reavivó su espíritu. Y una vez más estaba dispuesto a sostener a su esposa en sus brazos por la felicidad que ella le había dado. Disfrutaba de su trabajo, la empresa de Sergio desarrollaba proyectos fascinantes, y el equipo estaba compuesto principalmente por jóvenes especialistas ambiciosos, dispuestos a profundizar en su trabajo y ascender a posiciones de liderazgo. Habiendo superado las dificultades del liderazgo y los golpes que él mismo había sufrido, ahora trabajaba con tranquilidad y diligencia como especialista principal, aportando un éxito considerable a la empresa. Mientras tanto, su hija, ya una joven que se asemejaba a su madre tanto en apariencia como en temperamento, inició una relación con uno de los colegas de Iván, Dimitri. Este aspiraba a convertirse en subdirector de la empresa, puesto que había quedado vacante recientemente tras la salida de otro especialista destacado. Sergei incluso le había ofrecido a Iván el cargo de subdirector, pero él lo rechazó, argumentando que, con un niño pequeño y una esposa que necesitaba apoyo, no deseaba asumir mayores responsabilidades. Iván no quería cargar con más obligaciones directivas. Estaba cansado y anhelaba una vida familiar tranquila y apacible. Además, Liza pronto podría casarse. Estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida como suegro, quizás incluso como abuelo. Pero justo cuando la vida parecía estabilizarse, volvieron a aparecer grietas. Ana, recuperada del parto y habiendo logrado inscribir a Misha en el jardín de infancia, retomó su viejo discurso sobre lo maravilloso que sería si Iván emprendiera su propio negocio. Ya no soy joven, no entiendo los entresijos de estos procesos. No volveré a lograrlo, se lamentaba. Basta de quejas, respondió Iván con brusquedad. O te quejas o te quedas callada toda la vida. ¿Dónde está esa gran especialista capaz de mover montañas, la que conocí hace años y cuyo potencial me llevó a casarme con ella? Iván, no te conviertas en un llorón. Da asco verte así, replicó Ana con severidad. Papá, mamá tiene razón, intervino Liza. Dimitri te ayudará, él también quiere crecer y desarrollarse. Tu empresa podría ser una gran oportunidad para ambos. Mira cómo vivimos, no tenemos un coche decente, no vamos de vacaciones. Vivimos como mendigos. Iván escuchaba a las mujeres de su vida y sentía que perdía la razón. El miedo y la repulsión que le producía ese temor a crecer y a darle a su familia lo que deseaban le abrumaban. Entonces tomó una decisión. Presionado por su familia, retiró todos los ahorros y los invirtió en una empresa joven, pero que, según su futuro yerno, tenía un gran potencial, dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria de la confitería. A la gente le encantan los dulces, lo tranquilizaba Dimitri. Los pequeños fabricantes de golosinas van a comprar nuestras máquinas. El potencial es excelente y las perspectivas, enormes. Iván escuchaba con atención, sin profundizar en los detalles. Confiaba plenamente en Dimitri y le entregó todo el dinero, designándolo director de la nueva empresa. Así, Dimitri buscaba demostrar su compromiso con su prometida prometedora, la hija cuyo padre le había ayudado a conseguir el puesto de subdirector. Mientras tanto, Iván acudió a Sergei. Permaneció en silencio durante largo rato, rascándose nerviosamente el cabello escaso y canoso. Petrovic, ¿cómo pudiste? Teníamos tantos planes, tantas perspectivas. Y ahora vuelves a destruirlo todo por tu esposa, dijo Sergei incrédulo. Ahora hasta tu hija te canta canciones sobre crecimiento y desarrollo. Pero tú ya eres un hombre hecho y derecho, es hora de que entres en razón. Evalúa tus fuerzas y no creas en ese Smirnov. Pero, en la escala de prioridades de Iván, donde el trabajo pesaba en un extremo y el bienestar familiar en el otro, fue este último el que inclinó la balanza. Si te vas ahora, no habrá vuelta atrás. Quiero que lo entiendas. Soy consciente de la gravedad de tu advertencia. Creo que es un error, otro más provocado por la influencia de mi esposa, que me manipula a su antojo. La amo y no puedo actuar de otra manera. Entiéndeme, Sergei. He vivido con ella tanto tiempo, siempre intentando demostrar algo. Esta es mi última oportunidad para mostrarle que soy un hombre de verdad. Sergei respondió con sensatez. Si en 30 años no se lo has demostrado, ¿qué sentido tiene empezar ahora? Pero Iván ya estaba en la otra orilla, preparándose para zarpar una vez más hacia un destino incierto. En apariencia, todos parecían felices. Sin embargo, Iván luchaba por comprender la esencia de la empresa que ahora poseía. Dimitri intentaba explicarle, le mostraba documentos, pero Iván los miraba como si estuvieran escritos en un idioma desconocido, planos extraños y terminología incomprensible.
Poco a poco, se fue desvinculando del negocio, limitándose a firmar papeles sin indagar en su contenido. Su esposa estaba tranquila, y él también, así que todo debía haberse hecho por alguna razón. Un día, regresando de un viaje de negocios a otra ciudad, enviado por su futuro yerno, Iván encontró maletas en el pasillo. Alarmado, preguntó quién se iba. Ana salió de la cocina y simplemente dijo: «Tú te vas, Iván». Él se quedó paralizado. «Acabo de regresar». «Iván, no entendiste. Te vas para siempre. Tus cosas están en esas maletas. Pero esta es mi casa. ¿A dónde voy? No lo sé. Decide tú». Su esposa hizo un gesto despreciativo con la mano. «He solicitado el divorcio. Creo que eres un hombre honorable y no lo disputarás. Todo quedará para mí y para los niños». «No sé», su voz temblaba de miedo. «Por ahora puedes quedarte en un hotel». «¿Y la empresa? ¿Y Misha?» «La empresa hace tiempo que es de Dimitri. Ni siquiera leíste los documentos que firmaste. Y Misha no es tu hijo. Tendrías que ser un completo idiota para creer que pude tener un hijo de alguien con quien no he estado cercana en años». Iván se estremeció. Su esposa lo estaba echando de su propio hogar. No tenía idea de a dónde ir ni qué hacer. Sin embargo, una vez más, obedeció y recogió sus maletas. La cartera de Iván contenía apenas suficiente dinero para un par de noches en el hotel más barato. Tragando orgullo y suprimiendo su reticencia a pedir ayuda, acudió a Sergei con la súplica de ser reincorporado. El director escuchó la historia, negó con la cabeza y dijo con firmeza: «Por tu abandono, perdimos un contrato crucial. Nos prometieron prosperidad y millones de ganancias netas. Me traicionaste, y no perdono la traición. Puedes rogar arrodillado todo lo que quieras, pero no te aceptaré de nuevo». Iván comprendió. Pasó una última noche en el hotel y luego se encontró en la estación de tren. Esa misma noche, mientras dormía en los duros asientos, le robaron todas sus maletas con pertenencias personales y la cartera que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Denunció el robo en la comisaría, que simplemente lo despidió. Iván no tenía a dónde ir. Intentó volver a casa, esperando recibir algo de compasión y comprensión. Pero Ana ya había formado pareja con otro hombre. Su aventura comenzó durante el desempleo de Iván, y ella había esperado pacientemente el momento en que su amante pudiera dejar a su esposa. Ahora vivía en perfecta armonía, sin necesidad del ingenuo y desafortunado tonto que creía todo lo que ella decía. Su hija se había mudado a otra ciudad. Ana ni siquiera reveló cuál. Dimitri permaneció atrás. Había tomado el control de la empresa, construida con el dinero de Iván, sin mostrar el menor interés por el destino de este. Así, Iván, antes un renombrado y distinguido científico, se convirtió en un indigente obligado a vivir bajo un puente junto a otros pocos desdichados. Cada uno con su propia historia, su destino y las razones que los habían convertido en prisioneros de una amarga libertad que despreciaban. Iván, que había perdido sus documentos y su empleo, era uno de aquellos que vivían bajo el puente. Poseía educación superior y una vida respetable detrás de sí. Ahora, debía rebuscar comida. Los constantes vientos y bajas temperaturas le provocaban enfermedades, y la imposibilidad de asearse se convirtió en una verdadera tragedia para aquel gran científico e ingeniero. Su salvación llegó de los centros de abrigo y comedores sociales, donde podía pasar una noche a la semana y comer una sopa caliente con un trozo de pan una vez al día. La vida estaba lejos de ser dulce, pero Iván Petrovich pensaba que tampoco había vivido realmente para sí mismo antes. Una noche, mientras caía en el sueño, vio el plano del dispositivo que lo atormentaba desde el día en que lo recibió. De repente, la imaginación de Iván completó el dibujo, transformando el aparato en un artefacto perfecto con mínimas modificaciones técnicas. Pero con la máxima capacidad operativa. El hombre despertó, se sentó en el colchón gastado y contempló la oscuridad largo rato, incapaz de comprender cómo no había notado antes una mejora técnica tan simple. Al amanecer, estaba inquieto, ansioso por compartir su descubrimiento con Sergei, pero ya era demasiado tarde. Habían pasado muchos años desde que Iván sostuvo aquel plano por primera vez, y Sergei ya no deseaba verlo. Al salir del comedor del refugio para personas sin hogar, Iván continuaba masticando un trozo de pan que se había llevado consigo, reflexionando sobre todo lo que había perdido. ¿Y para qué? ¿Para acabar viviendo bajo un puente y alimentándose de sopa aguada? Si tan solo pudiera retroceder el tiempo, no solo modificaría ese plano, sino toda su vida. Se detuvo frente a una tienda y contempló la hermosa imagen en el escaparate, un suculento trozo de carne asada rodeado de verduras frescas. ¿Cuánto tiempo hacía que Iván no probaba algo así? Después de todo, en su día fue un cocinero excepcional capaz de transformar la carne en un plato delicioso. Cerca de la tienda, cuyas ventanas resplandecían con vibrantes imágenes de carnes jugosas y productos frescos, se encontraba un cochecito de bebé solitario. Parecía tan vulnerable en medio del bullicio de la calle, donde la gente pasaba apresurada sin reparar en nada a su alrededor.
A un lado de la acera, un grupo de gitanos avanzaba. Sus faldas coloridas y voces estridentes destacaban en medio del grisáceo flujo de los transeúntes. Iván Petrovic, cuya vida ahora era apenas una sombra de su antigua gloria, los observó con desdén, aunque sabía muy bien que él había caído más bajo que ellos. Conocía la habilidad con la que engañaban a la gente confiada, usando mentiras y astucia para sacar hasta el último centavo. Sin embargo, en su corazón, a pesar de los años de humillación y pérdida, aún brillaba una chispa de justicia que le impedía ignorar el sufrimiento ajeno. En el cochecito que estaba pasando lentamente, un niño se movió. Su pequeño sollozo, apenas audible por encima del ruido de la calle, resonó profundamente en el alma de Iván. Se detuvo, buscando con la mirada a la madre. ¿Cómo podía alguien dejar a un bebé solo frente a una tienda? La idea le pareció loca, casi imposible. Luego se reprendió a sí mismo, quizás estaba tan desconectado de la vida que esas cosas ya se le hacían normales. Los años pasados bajo el puente, entre frío y hambre, lo habían alejado de un mundo que ahora vivía bajo reglas nuevas. Pero algo en aquella escena le inquietaba. Los gitanos lanzaban miradas deliberadas hacia el cochecito. Sus movimientos eran demasiado cautelosos, demasiado calculados. La ira comenzó a hervir en su interior. Se apartó, fingiendo observar el escaparate, pero sin apartar la vista del cochecito. Los recuerdos emergieron, imágenes de sus propios hijos, la pequeña Lisa con su risa clara y Misha, a quien había acunado soñando con el futuro, inundaron su mente. Imaginó que en aquel cochecito estaba su propio niño, mientras Ana, ajena, permanecía dentro de la tienda. Ese pensamiento le golpeó como un rayo, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Sus peores temores se confirmaban. Una de las mujeres gitanas, vestida con una falda de colores brillantes, se acercó lentamente al cochecito. Miró a su alrededor, escudriñando a la multitud para asegurarse de que nadie la observaba. Satisfecha de que nadie prestara atención, se agachó y levantó al niño con cuidado, casi con ternura. El bebé sintió las manos ajenas y empezó a llorar, pero los transeúntes siguieron su camino como si nada sucediera. Esa ceguera indiferente le atravesó el alma a Iván hasta lo más profundo. ¿Cómo era posible que la gente no viera a un niño siendo arrebatado? ¿Cómo podían mantenerse tan apáticos? ¡Alto!, gritó, lanzándose hacia la mujer. Su voz, ronca por el agotamiento y la vida en las calles, cortó el ruido urbano. Al verlo, la mujer aceleró el paso, casi corriendo mientras apretaba al niño contra su pecho. A pesar de su debilidad y las piernas doloridas, Iván salió tras ella. Su viejo abrigo se agitaba como alas y su respiración silbaba en su pecho. No perdió de vista la falda colorida que se movía delante de él. En ese instante, no pensó en sí mismo, ni en su dolor ni en años de humillación. Un fuego, que creía extinguido hacía tiempo, ardía dentro de él. La fuerza acumulada durante años parecía haber estado esperando este preciso momento para liberarse. Sintiendo la persecución, la mujer se volvió y gritó, con voz temblorosa de ira y miedo. «No corras o lo soltaré». Iván se paralizó, su corazón se apretó de terror. Levantó las manos para mostrar que se rendía y que no haría daño al niño. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y su corazón latía como si fuera a estallar. Miró al bebé, que lloraba con más fuerza, mientras las imágenes de Lisa y Misha destellaban en sus ojos. No podía permitir que aquel niño desapareciera, que otra vida se destruyera. «Devuélveme al niño», dijo Iván, intentando que su voz sonara firme aunque todo en su interior temblaba. «O llamaré a la policía». «Mugroso, cállate», replicó la mujer, aferrándose con más fuerza al bebé. Sus palabras le impactaron como una bofetada, pero Iván no retrocedió. Sabía que su aspecto era lamentable, ropa sucia, cabello enmarañado, rostro envejecido por años de privaciones, pero en ese instante no era un mendigo. Era un hombre incapaz de permanecer indiferente ante la injusticia. El llanto del bebé se intensificó, atrayendo la atención de los transeúntes. Algunos comenzaron a detenerse. Alguien sacó un teléfono para grabar la escena. La mujer gitana lo advirtió y se puso nerviosa. Percibiendo su vacilación, Iván dio un paso adelante. «Voy a llamar al policía que está allá», dijo, señalando vagamente a lo lejos, con la esperanza de que ella entendiera la amenaza implícita. Era un farol, pero funcionó. Mirando con inquietud hacia el supuesto oficial, la mujer entró en pánico. Sus ojos se agrandaron y, sin dudarlo, entregó al niño en brazos de Iván antes de desaparecer entre la multitud. Iván sostuvo al bebé cerca, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de miedo. Lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, aunque apenas podía contener sus propias lágrimas. En ese instante, una mujer corrió hacia ellos, el rostro desencajado por el horror y las lágrimas surcando sus mejillas. «Mi bebé», gritó, extendiendo los brazos. ¿Cómo pudo pasar esto? Intentaban robarlo. Iván entregó con cuidado al niño a su madre, quien lo abrazó con fuerza.
sollozando aliviada. Él dio un paso atrás, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Había cumplido con su deber. No solo había salvado a un niño, sino que había preservado una familia, había salvado la esperanza de alguien. Sí, susurró suavemente, contemplando a la madre y al niño reunidos. Esta es una sensación que no había experimentado en años. Un hombre se acercó a la mujer, con el rostro teñido de ira. Comenzó a reprocharle, su voz temblaba por el miedo que todos habían sentido. Te dije que no dejaras solo al niño. Si no fuera por este hombre, lo habríamos perdido. Iván, sin querer involucrarse en la discusión, se dio la vuelta para marcharse. Su misión había terminado. Había hecho todo lo que estaba en su mano y solo deseaba desaparecer en la sombra de su vida bajo el puente. Pero entonces el hombre le llamó. Petrovic, ¿eres tú? Iván se paralizó. Esa voz. Lentamente se volvió y se encontró con la mirada de Sergei Viktorovich, su antiguo jefe. El hombre que en otro tiempo había creído en él. Al principio no lo reconoció, demasiado tiempo había pasado, demasiadas cosas habían cambiado. Sin embargo, al mirar a Sergei a los ojos, Iván vio la misma chispa, el mismo fuego que alguna vez los había inspirado a ambos. Dio un paso adelante, las piernas le temblaban. Se arrodilló, incapaz de contener la emoción. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron con fuerza. Sergei, me dijiste que no rogara ni me arrodillara. Pero quiero hacerlo, quiero enmendar las cosas. Hoy soñé con ese plano. Finalmente comprendí que estaba mal. Ahora lo entiendo todo. Sergei le miró con una mezcla de compasión, ira y dolor. ¿Qué plano diablos? Exclamó casi gritando. Mírate, Iván, pareces un mendigo. ¿Eso es en lo que te has convertido? No solo mereces perdón, respondió Iván con voz firme, mereces una vida llena de oportunidades. Te he estado buscando. No tienes idea de cuánto tiempo he pasado buscándote. Tu esposa no sabe dónde estás. Tu hija tampoco. Y tú, estás aquí, viviendo bajo un puente, sin hogar. Es una vergüenza, Petrovic. Una vergüenza. Iván se incorporó lentamente, con las manos temblorosas, pero reunió la fuerza suficiente para estrechar con firmeza la mano de Sergei. Ese apretón no era un simple gesto, era un puente que conectaba su pasado con una frágil esperanza de futuro. ¿Puedo regresar?, preguntó, con la voz temblorosa por una esperanza tan delicada que podía quebrarse con una sola palabra equivocada. Sergei colocó una mano firme sobre su hombro, con la mirada decidida. Primero, acompáñame, te lavarás, comerás algo decente, y después nos sentaremos a hablar de todo. Esta vez, Petrovic, no aceptaré tu negativa. Serás mi adjunto y juntos recuperaremos tu vida. Iván asintió, dejando que las lágrimas recorrieran sus mejillas sin tratar de ocultarlas. Por primera vez en años, sintió que tenía una oportunidad, la posibilidad de volver a ser él mismo, de recuperar lo que había perdido y, quizás, incluso algo más. Allí, en la fría calle, rodeado del aroma del asfalto húmedo y el llanto distante de un niño, comprendió que la verdadera felicidad no reside en el dinero ni en el éxito, sino en la oportunidad de hacer algo auténtico, algo que transforme vidas. Y lo había logrado. Había salvado a un niño y, tal vez, en ese proceso, se había salvado a sí mismo.